Hola amigos, les propongo ver un análisis de la personalidad del científico Albert Einstein, quien nació en el año 1879 en Alemania y muere en Estados Unidos en 1955. Fue un científico alemán de origen judío que posteriormente se nacionalizó suizo, austriaco y finalmente estadounidense. Se desempeñó como físico teórico, matemático, inventor, escritor, profesor universitario, ensayista y filósofo. Se le considera el científico más importante del siglo XX, sobre todo de mencionar que su más increíble y revolucionario aporte ha sido en el campo de la física, llegando a obtener el premio Nobel. Einstein fue quien desarrolló una de las fórmulas más famosas de la historia. Esta fórmula establece que la energía es igual a su masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Esto quiere decir que una pequeña cantidad de masa equivale a inmensas cantidades de energía, por lo cual, seguramente como usted ya sabe, fue aplicada en la construcción de la bomba atómica. Pero bueno, primero que nada les comento que me voy a centrar en su mano derecha, ya que esta muestra lo que es la proyección de la personalidad, lo que uno muestra o quiere que vean los demás, y la mano izquierda, en caso contrario, habla de lo íntimo, lo que uno guarda o lo que no quiere proyectar. Así que les presento una impresión de sus manos. Bueno, el primer punto que vamos a ver es sobre la forma de la punta de los dedos. Einstein tenía la forma redondeada. La mejor forma de explicarla es comparando con las otras formas, ya que se trata de uno de los tipos más comunes de encontrar, es como el estándar, y habla de características de la personalidad a grandes rasgos. Acá le muestro una imagen para que vea todas las formas. Si tenemos en cuenta que las restantes formas son personalidades más bien extremistas, como ser más duras, conservadoras, sensibles, impresionables o muy materiales. Entonces se puede decir que la forma redondeada, como en este caso, muestra una personalidad esperable o relativamente equilibrada, es decir, ni exageradamente sensible ni muy dura, digamos la más armónica de las formas. Bueno, segundo punto, pasamos a lo que sería la forma general de los dedos, o sea, su estructura. Podemos ver dedos lisos, que habla de lo que son las articulaciones de los dedos. Acá les muestro una imagen para que las vean. Bueno, y ocurre un poco lo mismo que con la punta de los dedos. Es un tipo estándar, es más fácil comparar con la forma opuesta, digamos, ¿no? Porque esta es muy común de encontrar. Entonces, una forma de dedos con nudos en sus articulaciones habla de una persona más bien pensante, analítica, y esto se aplica a prácticamente todo su mundo. Necesitan saber la raíz de las cosas, ¿no? Entonces, esta forma de Einstein, la forma lisa, más bien habla de alguien que confía más en la intuición, en lo que es la voz interior, por así decirlo, y acepta las cosas sin tanto planteamiento. Bueno, entonces pasando a lo que sería el tipo de palma y el largo de los dedos, primero comento una cosa, que es conveniente que todo esté en equilibrio, digamos, largo de la mano, largo de la palma, como el largo de los dedos. Esto define un tipo de personalidad más bien equilibrada entre lo que sería la toma de decisiones y las acciones prácticas. Entonces pasamos a determinarlos en el gráfico. Yo me voy a aferrar en este caso de lo que sería la mano izquierda, porque su mano derecha, si usted puede observar, trazamos una línea imaginaria de lo que sería correctamente la mano, comparando con su mano izquierda, faltaría un pedazo en lo que es la impresión. Así que, yendo a su mano izquierda, trazamos una línea vertical desde la base del dedo medio hasta la base de las pulseras de inicio de la palma. Giramos hacia la derecha y la colocamos horizontalmente desde el costado de la palma. Vemos que supera bastante verticalmente, así que podemos decir que es una mano rectangular. Y hacemos lo propio con el dedo medio para ver el largo de los dedos. Giramos hacia la derecha
si la comparamos con lo que sería la palma horizontalmente, vemos que es un poco más corto. Bueno, si la longitud de la palma domina a los dedos, que es un poco este caso, entonces habla de la persona que toma decisiones y actúa más bien de una manera ágil, confía en los instintos, la intuición. Acá hay un punto de encuentro con lo que es la forma lisa de los dedos que vimos antes, ¿no? Aunque los dedos algo cortos hablan de una personalidad más bien un poco impaciente, impulsiva. También tienen la capacidad de entender rápidamente lo que es la esencia de los problemas. Bueno, entonces de a poquito vamos yendo cada vez más al hueso de la personalidad de Albert Einstein y pasamos a las falanges. Las primeras falanges son más largas que las otras. Le muestro de nuevo lo que son las primeras falanges marcadas para que lo note. Si todas las falanges superiores son largas, como en este caso, en comparación con las medias e inferiores, el intelecto desde una perspectiva intuitiva juega un papel importante en lo que es la forma de pensar. Por lo cual, habla de la capacidad de expresarse, que también se refuerza con el dedo meñique largo, esto lo va a ver más adelante, del pensamiento creativo, que sería cómo observas y percibes las cosas en tu cabeza, sí, sobre todo las primeras impresiones, y de la movilidad espiritual. Es decir, esto último no quiere decir necesariamente que la persona busca a Dios de manera fanática o es creyente, sino que habla más bien de que probablemente la espiritualidad se manifieste en esa persona. Entonces, por ejemplo, la persona es capaz de ayudar gratuitamente a los demás sin exigir nada a cambio. Habla más bien de un don en esa persona. También otra peculiaridad de quienes tienen esas falanges más largas que las restantes hace que uno posea como antenas, o sea, una percepción más elevada de lo que ocurre alrededor nuestro. Bien, sobre los dedos pulgares, hay que entenderlos como el resumen a grandes rasgos de la persona. Einstein, como puede ver, posee falanges parejas, tanto de voluntad, que la primera falange, y lógica, que corresponde a la segunda. Los pulgares de Einstein tienen un largo normal y un buen grosor, con lo cual ganan en fuerza e intensidad. Entonces la persona tendrá la potencial capacidad para lograr grandes cosas, así como escalar alto. El grosor, por su parte, habla de una persona firme y capaz de confrontar si es necesario, o sea, no temerosa. Sobre el ángulo de inclinación de los pulgares. En teoría, un ángulo de inclinación del pulgar de 45 grados hay que tomarlo como el estándar, ¿no? Indica que esa persona quiere mantener, digamos, los fundamentos sociales tradicionales y un moderado conservadurismo. O sea, esa persona va a ser abierta, segura, se relaciona y se siente cómodo con aquellos que tienen ideas afines a ellos. Es decir, muestra patrones que son más bien coherentes y esperables en una persona. Pero en este caso vemos una diferencia, ¿no? En su mano derecha es de 45 grados, con lo cual Einstein proyectaba las cualidades que antes mencionamos, pero su izquierda, si lo mira bien, el ángulo es menor a 45 grados, un poco, tampoco es tan exagerado. Con lo cual Einstein muestra que pasaba probablemente por un lapso de alguna dificultad emocional. Es decir, se está quizás un poco temeroso o abrumado con la gente, algo retraído quizás. Esto hablando de lo que pasaba internamente por él en ese momento, ¿no? En su mundo íntimo, digamos. Entiéndase que las inclinaciones hablan de cuestiones emocionales que son de corta data. Sí, hablamos de las inclinaciones de los dedos, ¿no? Y las torceduras y formas en que se plantan los dedos en las manos hablan ya de dificultades o complejos que se arrastran de la niñez. Bueno, ahora pasamos a lo que sería el formato de la base de los dedos y ya acá con esto nos vamos metiendo más a fondo en la personalidad.
podemos ver que tiene Einstein un formato en arco de la base de los dedos, y donde resulta que el dedo índice, que es el que está representado por el planeta Júpiter, está plantado en su base por encima de todos los demás, inclusive hasta incluido el dedo de Saturno. Hay que pensar, las cualidades de Júpiter en una persona van a tener injerencia directa en lo que es el orgullo personal, las ambiciones, el ego, la autoimagen, la dirección en la vida, el sentido de la autoridad. Y decíamos que está incluso hasta un poco por encima del dedo de Saturno. Saturno lo tiene que pensar como un planeta, digamos, disciplinante, como que pone un equilibrio, ¿no?, en lo que son las cualidades de los demás planetas o los demás dedos. Por lo tanto, el hecho de estar por encima de Saturno, el dedo índice, le da ambiciones excesivas a la persona, un sentido de autoimportancia, incapacidad para contar con las opiniones de los demás. Por otro lado, usted puede ver que el dedo de Mercurio, o sea, el dedo meñique, está plantado bajo. O sea, es totalmente lo opuesto a que pasaba con el índice. O sea que le va a dar a su titular, digamos, una tendencia a las fantasías, lo que es el ensueño, el aislamiento de la realidad, ¿no? Y al final, tal mezcla de cualidades, o sea, ese formato en arco, va a hacer que la persona va a ser un poco fanática, como tratando de ocultar muchas de sus fallas y complejos, detrás de mostrar una persona más bien fuerte y firme, ¿eh? Sobre el dedo de meñique o dedo de Mercurio plantado bajo, este es el signo de una persona que de niño experimentó, digamos, los encantos de la educación. Generalmente es de manual, que en estos casos los padres se interesan sobremanera en que el hijo reciba una buena educación, pero a la vez la tiranía también de los padres, y mayormente de la figura paterna, ¿eh? Y además del desarrollo de lo que pueden ser varios complejos en la edad adulta de esa persona, lo cual puede perjudicarlo. Dicha persona podría llegar a desarrollar lo que es una baja autoestima, ¿eh? Pero hay que decir, por otro lado, que sus dedos meñiques son largos, ¿sí? Y hasta diría bastante largos. Si usted toma el dedo meñique en una posición más favorable, mire, quedaría de esta manera. Bien, entonces ahí usted puede ver lo que tendría que ser el dedo de Mercurio, los dedos de Mercurio en el caso de Einstein, colocados de una manera más coherente, digamos, o normal, ¿no? Por lo cual se puede ver que son bastante más largos. Los dedos de Mercurio se les considera largos si exceden la articulación de la primera y segunda falange del dedo anular. Primeramente hay que destacar que uno de los ejes de la cualidad de Mercurio es la ciencia, o sea que no es para nada raro que Einstein tenga esos dedos largos. También suelen ser muy buenos para lo que es la expresión, para influenciar a otro con sus ideas, son capaces de autorrealizarse fácilmente en la vida. Los dedos largos de Mercurio hablan sobre el amor por los idiomas, la comunicación verbal. Suelen ser personas ingeniosas y tienen una mayor sexualidad, que es otro de los ejes de Mercurio. El dedo medio, dedo de Saturno, se lo puede considerar algo corto, que también sería otro punto no tan positivo como en el caso de los dedos de Mercurio, dedos meñiques, y va a ser la señal de una persona más bien arriesgada, una persona que no acepta disciplina ni restricciones. Hay que entender a Saturno como que influencia a una persona
disciplinando, ¿no? Poniendo límites. Entonces, una persona que tiene el dedo medio corto está acostumbrado a tomar todo de la vida, ¿no? O sea, sin detenerse ante nada. Sus acciones pueden ser un poco irreflexivas. eh, Tales personas creen que el mundo fue creado un poco para servirlos a ellos. Muy rara vez sienten remordimientos o dudas. Bueno, ahora le muestro ya lo que es la palma a la mano, nos metemos en las líneas. En color verde le escribí lo que serían las líneas de cabeza y en color turquesa las líneas de vida. Usted puede ver que existe una separación entre ellas, ¿sí? El estándar, el común, suele ser que hay un pequeño trayecto donde marchan juntas en el principio y bueno, después empiezan a alejarse, digamos, a separarse. En este caso, no, en este caso comienzan separadas directamente, lo cual esta situación habla de lo que llama el control parental. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿cuánto sus padres han tomado decisiones por usted? Eh, es decir, cuanto más cerca, más pegadas están y mayor es el lapso que corren juntas, mayor es el tiempo donde sus padres han decidido por usted. Por lo cual usted consiguió más tarde esa independencia mental, digamos, ¿no? Esto no habla de cuando usted se fue de su casa a vivir solo, no tiene nada que ver con eso. Pasa por la madurez, ¿no? Cuando usted empezó a tomar decisiones por sí mismo. Fíjese, en el caso de Einstein no existen, y en estos casos suele pasar de que los padres no están todo el tiempo necesario en la crianza de sus hijos. Es decir, generalmente pasa porque trabajan todo el día, por ejemplo, es muy común. Entonces el niño pasa mucho tiempo solo, de alguna manera genera una personalidad extrovertida, independiente, más madura, más seguro, eh, aunque, aunque también les genera la característica de no tener filtro esas personas. Y estas propiedades se acentúan cuanto mayor es la separación entre las líneas, lo cual puede ser ya complicada para la persona y hasta destructivo, ¿no? Porque imagínese que usted va a ganarse enemigos así de esa manera. Así que este es otro rasgo de la personalidad de Einstein. Y hablando de la personalidad fuerte de Einstein, le muestro dos informes donde ilustran un poco lo último dicho. Y metiéndonos ahora en lo que son las líneas de cabeza, podemos ver como primera medida el comienzo en el límite con el monte de Júpiter. Usted ya lo vio antes, las cualidades que Júpiter otorgan tienen que ver con el orgullo personal, las ambiciones, el ego, la presencia de de esa fuerte autoridad, la claridad de la dirección en la vida. Entonces, bueno, se puede ver cómo influencian al comienzo de la línea de la mente, con lo cual no es nada raro ver esas propiedades tan marcadas en Einstein.
Bueno, siguiendo con las líneas de cabeza, podemos decir que son largas, de buen trazo y con fuerte bifurcación en su final. ¿Qué quiere decir las líneas de cabeza larga? Bueno, se va a hablar básicamente de la proyección mental. Es decir, poniendo un ejemplo, usted sale a la noche, por ejemplo, a caminar con una linterna. Usted lo más probable es que se tropiece con todo. No puede, con la luz no puede proyectar a mayor distancia, digamos. Eso sería una línea de cabeza corta. Imagine que usted sale ahora con un farol a la calle de noche. Bueno, su proyección va a ser mucho mejor, va a caminar sin ningún problema, esa luz proyecta a mayores distancias. Con lo cual, una línea de cabeza larga lo que va a hacer es que usted sea una persona mucho más analítica, va a profundizar mucho más en los temas, tiene una mayor poder de concentración, un pensamiento a la vez más lento, pero a mayor largo ya se puede ser hasta exageradamente analítico, casi un cuadriculado, ¿no? Digamos. Por otro lado, lo que sería la fuerte bifurcación en su final. La bifurcación debe considerarse sopesando un poco todo el plano general de lo que observa en la mano, ¿no? O sea, tanto lo bueno como lo malo, y ahí varía el significado. Entonces, en una mano desfavorable va a simbolizar la división de la personalidad en sí, y también indica la ausencia de pensamiento racional y la prevalencia de emociones extremas que se le va a dar a esa persona con gran alegría o emoción. Pero, analizando dicha ramificación, es necesario que usted tenga en cuenta los matices. Es decir, si las ramas son demasiado largas, las partes son desproporcionadas, bueno, eso empeora el cuadro y el proceso de pensamiento de la persona va a ser desequilibrado y pudiera tomar hasta formas ridículas. En una mano buena y favorable, con una línea de cabeza clara, profunda, buena línea de vida y una línea clara del destino, la gran bifurcación tiene características positivas, ya no indica tanto una mentalidad dividida, sino que más bien va a ser una buena ayuda en la carrera a esa persona, que le va a permitir usar una imaginación rica y habilidades analíticas, o sea, en la obtención de lo previsto. ¿Por qué la mentalidad dividida y lo que es la imaginación y las habilidades analíticas? Bueno, uno de esos ramales se dirige a lo que es el monte de la luna, a la parte baja de la mano. Quiere decir que el razonamiento se sumerge en lo que es la parte abstracta, la parte creativa, la imaginación, la fantasía. Bueno, a su vez, el ramal que va hacia la parte más bien media, alta de la mano, sería entre lo que es el monte de Marte positivo y el monte de la Luna, adquiriendo características, influencia de los dos, va a significar que la persona va a estar parada en la realidad, o sea, simboliza el monte de Marte positivo, el monte de la defensa, el monte donde usted tiene un razonamiento realista, con los pies sobre la tierra. Así que ese ramal hacia arriba lo que hace es funcionar como un equilibrio donde las ideas que pudieran surgir fantasiosas o delirantes, la persona no las lleve a cabo, digamos, o se dé cuenta de lo que está razonando, ¿no? Que no tiene sentido, ¿no? Y bueno, como yo le hablé recién de un ramal de las líneas de cabeza que se sumerge en el pensamiento abstracto, o sea, el monte de la luna, hay que entender que no es nada raro que una persona con esta característica tenga una inclinación hacia lo artístico, digamos, ¿no? La necesidad de agotar esa capacidad de creación, de imaginación, lo cual es lo más sano y recomendable hacer. Entonces, acá le muestro unas imágenes de una faceta curiosa en Albert Einstein, o no tan curiosa.
Bueno, y por último vamos a ver lo que es la parte sentimental, el mundo de los afectos de Albert Einstein. Yo le marqué en rojo las líneas de corazón. Puede ver que son líneas más bien rectas que terminan en el monte de Júpiter. Usted ya conoce la influencia de Júpiter, ya se lo conté anteriormente, así que no tiene sentido. Em, la persona va a buscar, en este caso, el idealismo, situando a la persona de sus afectos, tanto los amigos, parejas, en un lugar elevado. El problema de esto es cuando se sufre una decepción. Digamos, altura va a pasar a ser el piso y menos que el piso aún también, el sótano. Con lo que se le atribuyan, digamos, cualidades exageradas a la persona digna de afecto, ¿no? La exigencia en lo relativo a los sentimientos, estableciendo metas altas para el mismo y las personas de sus más íntimos afectos, obvio que para satisfacer su ego, ¿no? Ya conoce las propiedades de Júpiter. Aparte de esto, suelen ser personas sinceras, leales, bondadosas, también a veces algo exageradas en lo que son ciertas actitudes relacionadas con la rectitud, la autoridad. El común de este tipo de línea es verla recta, como usted ve en el caso de Einstein. Entonces hay que sumarle una actitud más bien pasiva, más bien sumisa en cuanto a lo que es la demostración de nuestro afecto hacia los demás. Es decir, cuesta dar el primer paso en la conquista, más bien se tiende a estar 100% seguro. La demostración de amor no es tan directa, lo cual es un verdadero problema eso, ¿no? En el caso de Einstein, usted puede ver que su línea derecha tiene un verdadero problema porque el final cae estrepitosamente, como yo se lo marqué. Quiere decir que la persona entró en el modo de ignorancia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por un lado la actitud pasiva, el no demostrar el amor directamente, primer problema, ¿no? Y el segundo es el que afecta, digamos, con las cualidades de Júpiter, que es el hecho de situar de esperar del otro demasiado, o sea, tiene como demasiadas expectativas, la vara muy alta, digamos, con respecto a lo que espera sentimentalmente de los demás. Por ende, el hombre terminó cayendo en lo que es la desilusión, bajó los brazos, digamos, se siente como, está afectado, ¿no? Profundamente por eso. Así que, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, primeramente uno tiene que ser mucho más demostrativo en lo que es el amor, dar el amor hay que proyectar, ¿no? Y la segunda es colocando la vara mucho más baja, digamos, bajar a la tierra, digamos, o sea, tener unas expectativas lógicas y coherentes de lo que uno espera del otro, más realista, ser más realista en su visión de lo que espera de los demás en cuanto a los sentimientos y amor, etcétera. Entonces ahí esa línea de seguro va a empezar a proyectarse hacia arriba, no hacia abajo, es decir, lo más probable es que vaya desapareciendo esa caída en picada que muestra la línea. En su lugar va a ir proyectándose hacia arriba, o sea, eso quiere decir que una persona está proyectando el amor en ese caso, ¿no? Bueno, esa sería la solución, pero bueno, no lo tenemos más con nosotros a Einstein, así que, bueno, esto ha sido todo. Fue un vistazo por la personalidad de Einstein. Si te gustó, puedes dar like, suscribir, comentar, así que todo es con gusto recibido. Gracias por el tiempo que le dedicaste al video, que no fue poco. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Chau.